Hola, bienvenido a la historia real. En este video te contaré la historia de una anciana que dejó una carta de Navidad antes de partir para siempre. Julia era una anciana que vivía en un hogar para adultos mayores debido a que su familia no tenía tiempo suficiente para encargarse de ella. Todos estaban tan ocupados que tomaron una decisión importante sin considerar su opinión. Y esa fue que lo mejor era que estuviese cuidada por unas enfermeras profesionales, en un lugar donde no le faltaría nada, o al menos eso pensaban ellos. Antes de continuar con la historia, queremos invitarte a que te suscribas al canal y a que actives la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Desde que era una niña, Julia había tenido que trabajar porque no había nacido dentro de una familia adinerada, ni mucho menos con reservas de dinero. Así que tuvo que aprender a realizar varios oficios del hogar, con los que poco a poco fue ganando dinero hasta hacerse conocida en la localidad donde vivía. Todos sus clientes quedaban fascinados con el trabajo de la pequeña Julia, de manera que con el pasar del tiempo fue ahorrando suficiente dinero para pagarse sus estudios en la escuela, y cuando finalmente se graduó, ingresó a la universidad donde estudió química. Quería aprender a producir sus propios productos de limpieza, porque se había dado cuenta, con todos sus años de experiencia como limpiadora, que habían productos en el mercado que no eran tan eficientes. Fue así como se dedicó durante 5 años sin descanso a trabajar en su oficio y a estudiar en la universidad. Sus calificaciones eran sorprendentes, de manera que cuando obtuvo el título de licenciada en química, Julia recibió varias ofertas de empresas importantes del país. Aceptó lo que le resultó más conveniente y desde ese día no dejó de trabajar. Durante ese tiempo también tuvo la dicha de casarse y tener 5 hijos varones. Los crió con tanto amor y cariño como pudo. Además, procuró darles la educación, salud y protección que ella de pequeña no había podido tener tan fácilmente. Poco a poco los años iban sucediéndose en la vida de Julia, quien no pasaba por alto cómo las experiencias envejecían cada parte de su cuerpo. Su esposo falleció antes que ella y la dejó muy triste en casa a cargo de sus hijos. Con ellos se sentía menos solitaria, pero sabía que ellos también tendrían que hacer sus vidas y dejar el nido algún día, de manera que se consolaba con su presencia mientras pudiera tenerla. Hasta que un día sucedió lo inevitable, es decir, sus hijos hicieron sus vidas, la mayoría de ellos se casaron, y los que no lo hicieron entonces dedicaron su tiempo de lleno al trabajo y a sus pasatiempos. Julia sentía muy dentro de su corazón cómo había logrado uno de sus más grandes objetivos como madre, y era que sus hijos no tuviesen que vivir las mismas dificultades que ella. Años después, Julia no pudo seguir trabajando en la empresa como química, debido a que estaba tan anciana que ya casi no podía controlar su cuerpo, de manera que tuvo que pedir su jubilación y dedicarse a vivir en la soledad de su casa, la misma donde había vivido con su esposo y sus hijos. Fue así como Julia vivió sus primeros años como jubilada dentro de su hogar. Sus hijos la visitaban esporádicamente cuando tenían tiempo para ello, aunque lo que más recibía por parte de ellos eran llamadas o videollamadas. Nunca dejaron de estar atentos a su madre, pero por esto mismo se dieron cuenta que cada vez se estaba volviendo menos autosuficiente. Notaban que su madre ya no podía responder las llamadas como antes, que había tenido que comprar una silla de ruedas eléctrica para movilizarse y que durante las videollamadas las cosas se le caían de las manos, cosa que la frustraba mucho y que les preocupaba a ellos. Los 5 hermanos se reunieron para hablar sobre la situación de su madre y estuvieron de acuerdo en que no podían permitir que su madre viviese más sola, pero ninguno de ellos podía albergarla en casa porque todos trabajaban y no quería que estuviera sola. Así que la mejor idea que se les ocurrió fue que debían llevarla a un hogar de cuidado para ancianos, porque allí le darían el cuidado y la atención que ella necesitaba. Empezaron entonces todas las planificaciones pertinentes para llevar a su madre al hogar de cuidado. Escogieron el lugar más completo en lo que a cuidado se refería, y un día llegaron todos los hijos al hogar de su madre. Julia se contentó mucho de verlos a todos en un mismo sitio, pero su alegría se empañó un poco cuando escuchó lo que tenían para decirle. Nunca esperaba que la única vez que la visitaran todos sería para sacarla de su casa. No le quedó otra opción más que aceptar su decisión, porque reconocía que en parte tenían razón, y una semana después fue llevada al lugar de cuidado. Sus hijos se despidieron de ella y juraron visitarla una vez a la semana, a pesar que algo le decía a Julia que eso no sería así.
De esa forma, Julia tuvo que acostumbrarse a su nueva vida en el hogar de cuidado. Aceptaba que allí le atendían muy bien y hasta había llegado a hacerse amigas de las enfermeras, tanto de las más experimentadas como de las estudiantes y pasantes, quienes provocaban en ella la ternura de verlas apenas empezando la vida y conociendo la novedad en cada cosa que hacían. Tal y como lo había esperado Julia, sus hijos no la visitaron con la frecuencia que dijeron que iban a hacerlo, y ella conocía su cuerpo y su vida, de manera que sabía que ya estaba cerca de llegar a su fin. Empezó a despedirse de las enfermeras y los demás pacientes, quienes no la tomaron en serio porque estaban acostumbrados a ver ancianos y ancianas haciendo lo mismo que ella todos los días. Aquellos eran los días de diciembre, así que todo el hogar de cuidado estaba de fiesta, pero esa alegría se desvaneció el día que encontraron a Julia sin vida. Sus hijos se encargaron de todos los detalles de su entierro y se llevaron las pertenencias que había dejado en aquel lugar, o al menos eso habían pensado. Una de las enfermeras que más quería a Julia se sentó en su cama para recordarla, cuando de pronto vio debajo de esta una carta doblada que al frente tenía escrito: «Para quien la encuentre». Ella la abrió y leyó lo que ahí decía, pero no se esperaba que el contenido la hiciera llorar tanto. Si has encontrado esta carta, entonces has tenido suerte de recibir las palabras de una vieja anciana que sabe que va a morir. Y he de admitir que, de tener conciencia de ello, resulta bastante pacífico para mí, pero tal vez para ti que la lees no resulte de esa forma. He vivido muchos años esforzándome para dar lo que nunca tuve, para ser feliz a los demás, porque sé que sentirse de esa manera es maravilloso, es decir, que siempre consideré a los demás tanto como me consideraba a mí. Tuve una vida muy completa, me casé, estudié, les di educación a mis hijos y ellos hicieron sus vidas también. Mi compañero de vida falleció antes de que yo partiera, y la soledad me embargó, solo para hacerme ver que en realidad siempre he estado sola, y que eso no tiene nada de malo. Simplemente hace referencia a que he aprendido a vivir conmigo misma, y que estoy a gusto con eso. Tan a gusto estoy conmigo misma, que en estos momentos que escribo mis últimas palabras, me siento cómoda y feliz de saber que hice en vida todo lo que siempre quise hacer, y que no me queda nada faltando por realizar. Mis hijos me trajeron a este hogar de cuidados sin consultarlo antes conmigo, y yo me molesté mucho. Estuve resentida con ellos por varios días hasta que finalmente entendí que les había enseñado muy bien las razones de la vida, porque así como yo hice todo lo posible porque a ellos no les faltara nada, ellos hicieron exactamente lo mismo por mí, para que a mí no me faltara nada, y no me faltó. Este es mi regalo de Navidad para quien encuentre esta carta, para que se sienta inspirado y entienda que la vida es muy corta, que los días son muy cortos, porque después lo que nos queda es una historia por contar, y que queda de nosotros hacerla tan emocionante o tan tranquila como queramos. Nunca olvides que esta vida solo te pertenece a ti, así que ama, come, trabaja, respira, baila, haz todo eso que quieres hacer y hazlo con orgullo y con felicidad, que no te quede por dentro ni un solo remordimiento, porque al final del día, el único que puede hacer todo eso por ti eres tú. La magia de vivir tu vida y ser tú. Y aquí acaba esta historia real, queridos amigos. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Regálanos un me gusta y comparte el video con más personas. También puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que sepas cuando subimos otra emocionante historia. Nos vemos pronto en La Historia Real.